En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre seas bendito. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos el día lunes, empecemos el día de la mano del Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. De nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos a tu Inmaculado Corazón en este día y para siempre, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra, todo el ser y todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos y bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, lunes, habla Señor, que tu siervo escucha. Lectura del libro de Jeremías, 28, 1, 17. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Asur, profeta de Gabaón, me dijo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: he roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó en este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a todas las desterrados de Judá que marcharon a Babilonia. Yo mismo lo haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y de toda gente que estaba en el templo: le digo, así el profeta Jeremías, así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva a Babilonia, a este lugar, el ajuar del templo y a todos los que están allí desenterrados, pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida, los profetas que nos precedieron a ti y a mí, desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico, enviado por el Señor, cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todas las presentes: esto dice el Señor: de este modo romperé el cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo
del cuello del profeta Jeremías. El Señor dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello y todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi razón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Señor, Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Porque no me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, 14, 13, 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblados y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadle vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Le dijo: tráemelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. ¿Qué aprendes? Instrúyeme, Señor, en tus decretos. ¿Qué? Para mí es como que me transforma, como la canción del alfarero, que me hace pasar mis pruebas
pero todo es para el bien mío, de cambio, de transformación. Los decretos son mandamientos que Dios instituye para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Ciertamente el alfarero hace una olla, un vaso, lo transforma, lo va limpiando, lo va moderando y le va quitando lo que le estorba, ciertamente es eso. Y esos decretos es lo que hacen precisamente. ¿Por qué? Porque tenemos que primeramente entender que hay dos caminos en el mundo. Uno, dice Jesús, nos lleva a la destrucción y el otro nos lleva a la vida verdadera, a la vida con Dios. Por eso en el versículo 1 mira lo que dice: habla Señor, que tu siervo escucha. Del Salmo. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. El camino falso, ¿cuál es? Lo mundano. Lo mundano, todo lo que el mundo ofrece, pero es lo que a la gente le agrada, porque crecimos pensando que ese es la verdadera vida. Entonces dice Dios, dice el salmista, que es David, que está pidiendo instrucción: apártame ese falso camino, no permitas que caiga. Lo primero que necesitamos es apartarnos de ese camino para que la gracia de Dios permanezca con nosotros. ¿Y qué más dice? Dice: no quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Porque hay palabras de Dios que te llevan a la presencia de Dios, pero hay palabras que no son de Dios y te separan de Dios, te hacen oír lo que tú quieres oír. Por eso en el libro de Jeremías, o en la primera lectura que leíste, es una llamada de atención a unos de los a personas que se creían profetas, que no eran mandados por Dios. Hananías no era enviado por Dios. Sin embargo, él predicaba lo que a la gente le gustaba escuchar. Por ejemplo, habían sido llevados esclavos a Babilonia y él les decía: no, en un par de años Dios los va a devolver y volverá a ser fructífero todo este pueblo y volvemos a tener prosperidad. Lo mismo que pasa con nuestros hermanos protestantes, les hablan al oído lo que ellos quieren escuchar. Jesús nunca habla de una prosperidad económica, ni material, ni nada de eso. Dios habla de la salvación. Por eso el salmista pide sabiduría. Dame sabiduría para caminar por el camino recto y no caer en falsas palabras como lo de Jeremías. Y seguimos con el versículo 2 del Salmo. Mira, habla Señor, que tu siervo escuche. Dice: vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. La presencia de santos alrededor de nosotros. ¿Quiénes son los que temen a Dios? Todos los que llevan sus mandamientos conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos de rodearnos de personas que piensen igual que nosotros, que quieran seguir el camino de Dios, que tengan bien en su mente y su corazón cuál es el propósito de la vida. ¿Por qué? Porque el diablo no va a querer. El diablo lo que quiere es eliminarte, que perezcas. Por eso en el último versículo del Salmo, mira lo que dice: habla Señor, que tu siervo escucha. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Antes de eso. Okay. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. ¿Qué es quedar avergonzado? Como por ejemplo, si yo digo una mentira y otra persona me dice la verdad, yo quedo avergonzado, y más si hay personas. Ya, en el libro de Génesis, el capítulo 3, cuando Adán y Eva caen en el pecado, Dios va y busca a Adán. Y Adán, ¿dónde estás? Dice: me escondí, oí tu voz y me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque estoy desnudo y sentí vergüenza. El diablo quiere que tú te llenes de pecado. ¿Para qué?
para que no puedas estar frente a la presencia de Dios, para que te llenes de vergüenza. Y al estar lleno de vergüenza, hará lo que dice en el siguiente salmo, donde dice, el enemigo nos busca ¿para qué? Para matarnos. Yo no sé cómo dice en tu Biblia, ahora Señor, que tu siervo escuche. ¿En el mismo salmo? Sí. Antes de donde dale, dale, ¿dónde estás? No quites no quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Vuelvan a mí los que temen y hacen caso de tus preceptos. Sean mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. No me aparto porque tú me has instruido. Dice en la Biblia, en la mía dice, los enemigos nos buscan para matarnos, y tú cuídame de todo ello, cuídame de los enemigos que buscan para matar. El propósito del diablo es matar, avergonzar. ¿Y qué es lo que Dios hace para poder para poder salvarnos? ¿Cómo nos instruye? En el Evangelio leíste que Jesús, después de que se dio cuenta que Juan Bautista había sido asesinado, subió a la montaña. ¿Por qué menciona a Juan Bautista? Porque Juan Bautista es el precursor de lo que Dios va a enseñar. Lo que enseña Juan lo enseña Cristo, lo que enseña Cristo lo enseñan los sacerdotes. Juan enseñó primeramente el arrepentimiento, confesión de los pecados, para poder recibir un bautismo. Está hablando de sacramentos, y Jesús sube a la presencia de Dios y va a hablar de otro sacramento, porque son los sacramentos la manera correcta de caminar conforme a la voluntad de Dios. Instrúyeme, Señor, en tus caminos. No hay otra manera de llegar al cielo más que por los sacramentos que Cristo instituyó. Cuando Jesús está con sus discípulos en la barca, y cuando llega dice que ve a la gente como ovejas sin pastor, y se llena de tristeza, de dolor, de compasión. ¿Por qué? Porque el diablo los ha hecho pedazos. Así andan mucha gente, muchos hijos, muchos padres, muchos hermanos, andan caminando como ovejas sin pastor, porque el diablo los avergonzó, porque el diablo se apoderó de ellos y no tienen presencia de Dios. Y Dios viene, dice la palabra que leíste, que Dios los curó los enfermos, porque la única manera de curar a un enfermo, hablando espiritualmente, es bajo la misa, bajo la iglesia, bajo la voluntad de Dios. Por eso los apóstoles, llegando ante Dios, le dicen: hoy hay mucha gente aquí, mándalos a sus casas para que se alimenten, que vayan a otras aldeas. Y Jesús le dice: no, aliméntenlos a ustedes, porque ese es el propósito de la iglesia, de los sacerdotes. Cristo es la iglesia, la iglesia tiene que curar como Jesús lo hacía, curar, y usa sus instrumentos. Vayan y ustedes denles de comer. Quítense ese pan de comida. Es que nomás tenemos 5 panes y 2 pescados, pues se lo quitan de la boca y se lo dan. Compartir, misericordia. Eso es lo que Dios y la iglesia tienen que hacer para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Quieren ser instruidos por Dios? Pues tenemos que ser misericordiosos, caritativos, con el más débil, con aquel que nos cae mal, con aquella persona. Vayan, denles de comer ustedes. Y después de que llegan ahí, dice la palabra de Dios: tráiganme ese pan, les voy a enseñar cómo es que se alimenta la gente. Ahora Dios bendice el pan, se los pasa. Ahora ustedes vayan y repartan la comida. Dice la palabra de Dios que eran 5 panes. El 5 significa, o el 10 es completo, el 5 es incompleto. Es algo que hay incompleto, que Dios nos va a enseñar cómo completarlo. Y después habla de 2 peces. El 2 habla de 2. El 2 significa para el católico y para el judío controversia, 2 formas de pensar.
Aquí está la forma de pensar de Cristo, caritativo, compasivo, misericordioso, contra unos sacerdotes que son egoístas, soberbios y que no quieren hacer la obra de Dios. Vayan ustedes fueron instruidos para dar, para amar, para querer. Y al final, dice la palabra de Dios, terminaron 12 canastas. El 12 significa pueblo judío, pueblo católico. ¿Por qué terminan las 12 canastas? Porque hay gente que aún no ha recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esas canastas que sobraron están ahí para cuando el hermano protestante se arrepiente y reconozca que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, venga de rodillas y reciba de las 12 canastas que sobraron el pan, el vino, el pescado. Y también para que el pueblo judío, cuando reconozca a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, también de esas canastas que sobraron puedan alimentarse. Dice la palabra de Dios que 5,000 comieron. En la Biblia y para el judío y para el católico, el 50, el 500, el 5,000 significa, 5-0 significa jubileo, liberación de pecados, liberación de deudas, venida del Espíritu Santo. Por eso, cuando se complete todo, que los judíos reconozcan a Cristo, que los protestantes vuelvan y que todos aquellos que rechazan a Cristo reconozcan a Jesús, ese día será la liberación, será el año del jubileo, que lo estamos esperando muy pronto y muy pronto vendrá, pero para eso necesitamos que todos se instruyan bajo la voluntad de Dios, como dijo David: Señor, instrúyeme en tus caminos. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo les acompañe mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra con su santo manto, y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Para poder entender qué es la Iglesia y cuál es el mandamiento y voluntad de Cristo, necesitamos dejarnos instruir por Él. No hay otra manera. Usted no puede leer la Biblia y agarrar lo que le conviene y lo que no le conviene. Necesita dejarse instruir, y por eso Jesús dejó apóstoles, dejó sacerdotes, dejó maestros, dejó guías que nos lleven por el camino recto de Dios. ¿Para qué? Para que no nos perdamos y caigamos como Jeremías en falsos pastores como este que decía que Dios los iba a liberar cuando Dios no había dicho eso. Tener mucho cuidado con los falsos profetas, dejarnos guiar por Dios, y la única guía de Dios está en su Santa Iglesia, porque Él es la Iglesia. El cuerpo bendito de Dios es la Iglesia Católica. Vaya, déjese instruir y alimentarse por Jesús nuestro Señor. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.